Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a este en vivo del día de hoy. Como ya saben, pues hoy celebramos lo que es el Día de la Psicóloga. Cada uno desde sus lugares, ¿no? Hace esta parte, esta profesión, llevarla a cabo, ¿verdad? Mi nombre es Armida Parada. Y yo soy Paloma Murillo, y también nos acompaña la psicóloga Alejandra Galvez. Las tres somos aquí del equipo de CICAF, y pues hicimos este evento que espero que sea de su agrado, que nos acompañen en todo el evento. Vamos a estar hablando de diferentes temas. Cualquier duda que tengan, pues ya saben que nos pueden comentar o hacer preguntas y ya con gusto les responderemos. Ok. Gracias, espero que permanezcan. Ok. Bueno, les comento que a mí me tocó iniciar este evento del Día del Psicólogo, de la Psicóloga, en la cual nosotros pues vamos a estar hablando cada una de nosotras un tema en particular, y más que nada desde la área donde trabajamos. A mí me tocó hablarles sobre qué está sucediendo con la infancia, con la adolescencia después de esta pandemia. Todos sabemos pues que durante la pandemia hicimos todo lo mejor que pudimos, adaptarnos a los cambios, como siempre lo hemos hecho, ¿no? El hombre siempre se adapta a lo que va saliendo en nuestra vida, ¿verdad? Pero esta pandemia pues nos vino a cambiar tanto nuestro estilo de vida, nuestro estilo de convivir, la escuela, el trabajo, todo. Entonces hubo demasiados cambios, y actualmente pues ya está esta parte de la reactivación, que estamos volviendo pues a los trabajos, a los deportes, a toda esa área en la que anteriormente pues nosotros vivíamos, ¿no? Pero ¿qué está sucediendo con todos los infantes, con todos los adolescentes ya después de esta pandemia? Lo que yo he visto, más que nada, yo les voy a hablar desde lo que estoy viendo en terapias, en sesiones, ¿no? Con lo que estoy trabajando con la gran mayoría de los niños y adolescentes. Lo que he visto más afectado es la área emocional, también el desarrollo cognitivo, esta parte de la inteligencia social, de cómo demostrar, de cómo nuestras emociones, cómo a veces estas mismas emociones, estas situaciones de vida nos han hecho un tanto difícil a lo mejor afrontar o vivir nuevamente en esto que estamos pasando. Entonces, he visto afectado en los niños, más que nada, el desarrollo social. Me doy cuenta que hay muchos temores, incluso gran parte de lo que se está viviendo es a lo mejor algunas conductas que tú puedes ver allá en casa, ¿no? Con tus menores. Puede haber retrocesos de algunas conductas que el niño ya dominaba, como cuáles a lo mejor que se esté haciendo en la cama, la alimentación, tal vez siempre quiere estar comiendo, la situación del sueño también, hay un trastorno del sueño que está afectando, ya sea hipersomnio o insomnio como tal, o sea, los periodos de sueño se han ido alargando. ¿Por qué? Porque estas rutinas que pues nos adaptamos a la nueva pandemia, a la pandemia, no había un horario pues de a qué horas vamos a hacer a qué horas va a ser la escuela, las tareas, a qué horas vamos a comer, a qué horas vamos a jugar. Entonces digamos que era como una revoltura de todas estas actividades, ¿no? Y por ende pues se vino esta situación de la situación emocional. También hay algunos menores que pueden estar presentando algunas situaciones como tristeza, ver al niño a lo mejor como tal aislado, estar más en su cuarto, estar más en los aparatos, ¿no? En celulares, en los laptops o en las tabletas, con tal de no estar conviviendo, pues ya sea con la familia, con los primos,
con toda la parte social, ¿no? También vemos irritabilidad, es decir, tú le hablas al niño, a la niña y te dice, oye, y te contesta con un grito, ¿no? O desde inicio, a lo mejor desde la mañanita, tú dices, oye, ¿qué le pasa? Lo noto así como muy distraído y le hablo y está así como muy irritable durante todo su día. También hay estas rabietas, estos berrinches que a lo mejor antes no los tenía, pero actualmente es su forma de expresar estas emociones. A lo mejor también está pasando la obediencia ya no es la misma de antes. Si antes le decías levanta tu ropa, a lo mejor le podías decir 1 o 2 veces, pero ahorita puede durar todo el día y no hace esta conducta, ¿no? Digamos que hay un desorden también con esta parte organizacional. La situación del malestar en el cuerpo. Puede que también esté presentando dolores de cabeza, a lo mejor incluso mucho dolor de estómago, o que a lo mejor le duele el cuerpo, porque está muy atento a qué síntomas puede, a lo mejor está sintiendo, o los síntomas del COVID que ha escuchado durante toda esta situación. O incluso actualmente también he visto mucho temor a salir a la calle. O no me toques, o qué tal si pasa, que me pueda contagiar. O sea, mucho miedo exagerado. También pueden darse muchos hábitos que anteriormente teníamos, alimenticios, rutinas de ejercicio, hayan desaparecido. Y por ende, pues a lo mejor hay un sobrepeso en el menor o la menor, ¿no? Y también como esta disminución de ejercicio, esa actividad física que tenía. Antes a lo mejor iba al deporte, al karate, fútbol, salía a caminar. Y todo esto se quitó por el distanciamiento, por la pandemia. Las consecuencias mayores de concentrarse. Le cuesta mucho trabajo a lo mejor terminar una cuenta, una tarea, una actividad escolar, o incluso leer algo, ver la televisión, o le estás platicando algo, no sé, algo de tu vida, fui al súper y fíjate que estaba una señora, y el niño se va, ¿me entendiste? Le dicen, ¿no? Y el niño, ¿qué? ¿Estás hablando conmigo? O sea, está como muy disperso ante la situación. También esa sensación de soledad. Vemos a muchos menores, incluso yo lo veo más en adolescentes, esta situación de volver, ¿no? De ya tengo que volver a la escuela, se aproxima más, pues ya como en agosto, septiembre, puede que haya una reactivación a la parte escolar, y hay ese temor. Incluso ayer atendí una adolescente y me decía, es que voy a ver a unas amigas, me dice, que hace mucho no veo, ¿no? Pues hace un año de pandemia, más otro, súmale, ¿no? Que no se ven tan frecuentemente. Y me dice, no sé qué va a pasar, me dice, no sé si quiero ir, me duele el estómago, me dijo, tengo días, o sea, va a ir el sábado, ya está anteponiéndose ante esta situación que va a pasar. Entonces hay mucha esta situación de incertidumbre. El ser humano como tal, siempre cuando hay esta incertidumbre de no saber qué va a pasar, comienzan estas sensaciones físicas en mi cuerpo. Hay mucho temor al contagio aún, a pesar de que nos han enseñado, nos han dicho que los cuidados de lavarse las manos, el cubrebocas, la distancia, toda esta parte. Más sin embargo, siento que esta situación va a durar por un gran tiempo, en la cual pues los acostumbramos o les enseñamos, ¿no? A tener estos cuidados en casa, estos cuidados afuera. Entonces, digamos, llevará una secuela por un largo tiempo, porque como es una conducta aprendida, pues el desaprenderla nos va a costar también, ¿no? Y por ende también lo que va a causar el desaprender esta situación. También hay que darnos cuenta que tienes que hacer tú como papá, que es lo que tienes que darte cuenta si tu hijo, tu hija está presentando una situación emocional, si está pasando una situación difícil a lo mejor. Porque hay que darnos cuenta que puede haber un riesgo de a lo mejor una situación psicopatológica, es decir, si no le damos una atención a tiempo. Ejemplo, nosotros pensamos
que la depresión solo causa tristeza y pensamos que dentro de estos síntomas es alguien que siempre está aislado, llorando, pero sin embargo en los menores es difícil de reconocerlo, ¿no? Un menor, como ahorita les mencioné, anda más irritable, a lo mejor puede que se aísle, estas famosas rabietas que suele haber, pero esta situación va a aparecer, incluso va a evolucionar estas conductas y puede, en dado caso, hacerse gravedad, como ya le llamaríamos así, una psicopatología. Pero es importante que tú en casa, como mamá, como papá, como cuidador de un menor, estés atento a todas las conductas, a todo lo que está diciendo también. Porque hay que recordar que tenemos pues las redes sociales muy a la orden del día. Si tiene alguna duda, va y la busca como tal a Google, o la va y la busca en YouTube. Ahorita se desarrolla mucho esta situación de quiero ser youtuber, ¿no? Quiero ser como él o como ella, o conseguir suscriptores, conseguir, no sé, toda esta parte, ¿no? Entonces, si no se llega a esa situación que ellos quieren, pues puede haber una tristeza extrema, un dolor a lo mejor que no está siendo expresado. Hay que darnos cuenta que también los menores pueden presentar trastornos de ansiedad, trastornos de depresión, este estrés postraumático que va a suceder o que está sucediendo ahorita, ¿no? Y también va a haber mucha aparición de rituales. ¿A qué me refiero con los rituales? El exceso de lavarse las manos continuamente, ¿no? O estar limpio, vestirse 2-3 veces al día, quitarse esa ropa que tiene, a lo mejor el contacto, ¿no? Esta situación de, ya toqué el vaso y que entonces no traía las manos limpias y luego viene mi hermano y lo toco, o sea, ideaciones que se van haciendo en base a una situación, como en este caso la pandemia nos trajo, ¿verdad? ¿Qué fobias han aparecido también? Incluso dentro de los retrocesos puede haber que a lo mejor el menor ya podía dormir solo en su cuarto, ya podía dormir a oscuras, a lo mejor sin un cuidador ahí enseguida de él, pero actualmente necesita estar durmiendo a alguien con él, necesita acompañarlo o incluso dormir con el foco prendido toda la noche. Y obviamente como el cerebro está alerta, pues el descanso no es el mismo porque está el foco como tal, ¿no? La luz. Entonces es importante detectar en menores qué tipo de conductas están pasando, ¿no? Sus emociones también cómo andan. Hay que darnos cuenta que pues muchos menores antes de la pandemia presentaban algunas situaciones y pues con la pandemia vino a agravarse la depresión, la ansiedad o estos síntomas rituales que les llamo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a lo mejor no se atendieron en aquel momento y vino la pandemia y se agravó un tanto más. O incluso si tu hijo, hija o tu sobrino o alguien que estés de cuidador, si a lo mejor anteriormente ya estaba en un tratamiento psicológico, en un tratamiento cognitivo, social y lo dejó, entonces ahorita es muy importante retomar o hacer lo que tú puedas ahí en casa, ¿no? Mientras se reactiva por completo. Pero hay que darnos cuenta que los menores también pueden estar pasando estos tipos de situaciones. No crean que porque a lo mejor está niño, no entiende, también son seres humanos. Muchas veces queremos minimizar las emociones de ellos o las conductas, o incluso se han dado divorcios durante la pandemia o separaciones de los padres, pero nunca se le explicó al menor pues qué es lo que está pasando con mamá, con papá, con la situación de casa, o incluso también el papá pudo haber perdido el trabajo, la mamá. Entonces su situación, ven a la mamá más preocupada, más angustiada, pero no saben por qué. Y créanme que lo primero que piensan ellos es ¿qué hice yo? O sea, ¿qué pude haber hecho yo para que mi mamá esté preocupada, para que mi mamá esté llorando, para que mi papá se fuera de la casa? Entonces, es importante decirle al niño, no como con peras y manzanitas, no explicarle todo el proceso, pero sí
que a lo mejor se va a tener un divorcio, o el papá se va a vivir otra parte, o alguna situación que se esté pasando, porque los menores también se dan cuenta de lo que sucede en casa. Y también se han incrementado muchos, la situación de violencia doméstica, ¿no? Las estadísticas nos muestran que durante la pandemia se presentaron más situaciones de violencia, más denuncias, o incluso también no se dijeron, pero se están presentando, ¿verdad? Entonces, mucho ojo a esta parte, porque si el menor ya estaba presentando una situación de tristeza, por ejemplo, ¿no? O los índices apenas aparecían algunas situaciones, pero la violencia siguió más en casa, entonces se agravó esto que estaba viviendo. También tenemos que prestar atención a estas conductas que se está teniendo con el niño, con la niña, incluso el rendimiento académico, cómo se está presentando, porque también he atendido a adolescentes en los cuales me dicen, es que ya no sé qué hacer, espero volver a las escuelas, pero piensan y creemos a lo mejor la gran mayoría de las personas que el regresando a las escuelas, que el regresando a la rutina diaria que teníamos antes de hace un año atrás, todo se va a solucionar, pero realmente no es así. Hasta que nosotros nos hagamos responsables de cada uno de nosotros, ¿no? De nuestras emociones, de nuestra forma de pensar, de nuestra forma de actuar, es como vamos a hacernos pues más responsables de toda esta situación. Porque vamos dejando a que ya que se acabe la pandemia, ya se me va a quitar esta tristeza, ya que se acabe la pandemia, o ya que volvamos, dicen, ¿no? Ya que volvamos, o ya que estemos de nuevo en las escuelas, en los trabajos, en salir a la calle, ya todo se va a pasar. Pero realmente es como cuando nosotros nos hacemos una herida física, te raspaste con algo, te hiciste una herida, ¿y qué hace la piel? Pues se une y se hace como una costrita. Pero esa costrita te empieza a dar como comezón y te rascas y te quitas la costra y vuelve a salir. Y se hace una costra más grande. Entonces quitas esa costra y se hace otra costra más grande. Con las emociones es igual. Si había una situación antes de la pandemia y la minimizamos y dijimos esto se va a desaparecer ya que cumpla, no sé, 15 años, ya que cumpla 10, ya que sea grande y se vaya de la casa, o sea, vamos poniendo hasta cuándo se tiene que resolver y hasta entonces decimos vamos a ser felices, ¿no? Pero vamos a esta parte, pues traíamos la herida antes de la pandemia, vino la pandemia y se hizo otra costrita más grande emocional. Se acaba la pandemia y seguimos ahora con esta reactivación y con todos estos temores, todas estas, digamos, carencias, estas decaídas que se han presentado en ellos, pues imagínense, son 3 capas de emociones y ahora tenemos que trabajar con esto, ¿no? Empezar a darnos cuenta qué está pasando ahorita, qué sucedió en la pandemia, qué acumulamos y qué había antes de esto. Entonces hay que darnos cuenta que cada uno de nosotros nos tenemos que ser responsables y a lo mejor un menor en este momento no puede acudir como tal a pedir terapia, no sé, a parte académica, una maestra de apoyo o algo así, pero tú como padre, tú como cuidador, tú como madre, sí lo puedes hacer. Yo sé que a veces decimos, ay, es que cuesta, ¿no? Pero todo cuesta en esta vida. Pero es más importante sanar las emociones en edades tempranas, en edades de 5, 10 o menos años, para cuando llegue una etapa adolescente no vaya acumulando esto. Porque ya en la adolescencia, los cambios hormonales, los cambios pues de niño, adolescente también, los cambios del cuerpo, entonces van teniendo estos conflictos y pues súmale si nunca lo atendiste, ¿no? Y obviamente pues si lo dejas, que él lo haga por su vida, ya cuando llegamos a una vida adulta, nos cuesta más trabajo darnos cuenta que a lo mejor nos afectó mucho el divorcio de mi mamá, que se divorciaron a los 3 años y tenemos 30 años. Entonces, ¿por qué tenemos que cargar tantos años estas emociones, ¿no? Entonces, más que nada lo que yo les recomiendo con este en vivo, con esta pequeña plática, es darte cuenta qué está pasando en casa, qué está pasando con tus menores, con esas personas que son importantes, ¿no? Tú eres una parte importante para ellos
Y si se dan cuenta, todo es repeticiones. Los niños en sí aprenden en base al modelo, lo que están escuchando, lo que están viendo, no lo que le digamos que son las cosas, ¿no? Nuestras creencias, lo que aprendimos, o lo que mi mamá o mi abuela me dijo antes sobre ello, sino lo que está observando de ti mismo, de ti misma, como mamá, como papá, como cuidador. Si tu hijo le estás pidiendo que tenga un buen autoestima, pero él ve que su mamá se deja, no sé, golpear o gritar por su papá, o a lo mejor ve que ella dice mentiras porque me va a pedir honestidad a mí, pues, ¿no? Todo es un reflejo, todo es parte de esta situación del modelo que le estamos dando al menor. Entonces, pues muchas gracias por permanecer, por escucharme este día, por ser parte de SICAP. Recuerden que pues uno de los objetivos de nosotras, de hacer estos en vivo, de hacer nuestras publicaciones, ya saben que estamos tratando de ser activas cada día, subir algo nuevo para ustedes. Las semanas pasadas publicamos acerca de la depresión, estos posts en los cuales tú identificaras cómo andas, ¿no?, con esta situación de depresión. Y también te sugerimos, o te sugiero yo, Armida, que entres a nuestros canales. Tenemos un canal de YouTube, en los podcasts, con los diferentes temas que hay. Actualmente acabamos de subir la semana pasada la fobia social, que es otra de las situaciones por las cuales están pasando muchos de los niños, muchas de las niñas y los adolescentes sobre todo. Yo siento que a los que más les ha afectado la pandemia, yo sé que a todos, ¿no?, pero en sí más son a los adolescentes, porque los adolescentes crean su personalidad, su sentido de pertenencia en la parte esta, ¿no? En la adolescencia, en la cual dices, a ver, esta semana me gusta el rock, la otra semana me gusta lo chero, la otra semana me gusta lo reggaetonero. O sea, van buscando en realidad qué va a ser para él o para ella, ¿no? Entonces, y esta parte social que le vinimos a limitar al adolescente, en la cual pues cuando el adolescente tiene un problema de lo que sea, no, él dice, oye mamá, fíjate que estoy bien triste porque me cortó mi novia. No, o sea, eres la última persona que te vas a enterar que tu hijo o tu hija tiene novia. El primero o la primera persona con la que iba era con su amiga que estaba en la escuela, su grupito con los que convivían. Entonces todo esto que le quitaron al adolescente vino a afectar mucho su parte emocional y su sentido de pertenencia y su sentido de de lo que tiene que ver con la autoestima, la depresión. Entonces, mucho ojo en todo lo que está pasando ahí en casa, todo lo que estamos viendo. Nosotros a lo mejor como profesionales lo vemos hasta que alguien decide venir hasta este momento, ¿no? Pero realmente tú eres la que él, el que le está viendo y viviendo con él 24/7. Pues muchas gracias, los invito a seguir escuchando a mis compañeras. Ahorita Paloma nos va a hablar de esta parte de cómo el adulto ahora ha afectado esta pandemia y cómo también Ale nos va a hablar de esta parte, cómo también las relaciones interpersonales de parejas se están viendo afectadas, ¿verdad? Pues muchas gracias por permanecer. Les invitamos a escucharlo a lo mejor una vez más, a compartirlo, a escribirnos si algo nos puede sugerir, a lo mejor un tema para nuestros podcasts también. Recuerden que tengo un canal de cuentacuentos. Los cuentos a veces nos ayudan en situaciones que está viviendo ese niño o esa niña, y poniéndole un cuento puedes sacar a lo que quieres llegar, ¿no? Esa tristeza, esa soledad, los divorcios, los miedos, ¿ok? Pues muchas gracias y los dejo con mi compañera Paloma, que va a estar transmitiendo desde esa plataforma. En un minuto viene ella. Gracias y bye. Listo. Buenas tardes. Espero que me pueda ver y escuchar. Soy Paloma Murillo, psicóloga pues, de aquí de SICAP. Les doy las gracias por estar acompañándome. Ahora yo les voy a hablar de otro tema. Ahorita estuvo Armida con ustedes.
y después de mí pues va a estar Alejandra. Y yo les voy a hablar de las consecuencias psicológicas a un año de pandemia. Como bien, sí, espero que en algún momento me hayan visto en algún otro video o en los podcasts, yo soy la que atiende la terapia individual, casi siempre en adultos o en adolescentes, pero mayormente en personas adultas, ¿no? Entonces les voy a platicar un poco también de lo que yo he estado viendo en la consulta y pues de lo que me he estado informando ya a más del año, de lo que ha pasado con pues la pandemia, ¿no? Y las consecuencias, ¿no? Cómo lo hemos sobrellevado, qué ha pasado. Creo que en muchos otros videos en vivo que hemos realizado y en los podcasts hemos hablado, yo creo que desde el inicio de la pandemia, lo que hemos, o lo que fuimos estando encontrando, ¿no? Una vez que empezaron, mejor dicho, todos estos cambios, ¿no? Del confinamiento, de irnos tal vez a trabajar en casa, de dejar la escuela y estar en casa. En fin, hemos pasado por muchas cosas y ya que pasó tanto tiempo, pues resulta que también seguimos presentando ahí ciertos síntomas que tal vez el año pasado los empezamos a presentar a raíz probablemente de la pandemia, no en todos los casos, y que ahora tal vez los seguimos presentando, pero ya no por las mismas razones que en aquel entonces, ¿no? Que el año pasado. Entonces de eso les quiero platicar un poco, ¿no? Si bien en algún momento se platicaba, ¿no? Ya la Organización Mundial de la Salud nos había advertido desde antes de la pandemia que iban a incrementar los casos de depresión, ¿no? Y yo creo que dentro de los 3 primeros trastornos psicológicos que están, pues es la depresión, la ansiedad y el insomnio, ¿no? Y que es algo de lo que hemos también venido hablando, y bien ahorita lo comentó Armía, ¿no? De las publicaciones que hemos hecho en nuestras redes sociales, ¿no? Más que nada de lo que es la depresión y la ansiedad. Y si bien, pues en un inicio de todo esto empezamos a presentar síntomas de ansiedad, como les decía, por el temor también de tener esta enfermedad o que algún ser querido también lo tuviera, y esta cuestión de la incertidumbre, ¿no? Yo creo que la incertidumbre es el tema que hasta la fecha es el que he venido platicando, yo creo que en el transcurso de todas las sesiones con las personas que acuden aquí a la terapia. Y que de alguna manera en un inicio estábamos con esta incertidumbre, pero por lo que es pues el COVID, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo voy a enfermar? ¿Qué síntomas voy a presentar? Y también esta cuestión de síntomas como de depresión por las pérdidas, pues, y no nada más las pérdidas de seres queridos, pues perdimos nuestra libertad, perdimos pues esta, pues vaya, ¿no? Libertad de salir, de hacer lo que queramos, y ahora, ¿no? Estar como que preguntándonos qué podemos hacer, qué no podemos hacer, informándonos, cómo incrementó también lo que es la información y la infodemia, ¿no? Esta información que no tenía evidencia, ¿no? Y que aún así pues, nos ha estado inundando por todos lados, ¿no? En las redes sociales, en la televisión, y que de alguna manera eso también ha incrementado o ha hecho que incrementado pues nuestros síntomas de ansiedad, ¿no? Porque qué tantas noticias no nos hemos enterado o leído en las redes sociales, en televisión, y que nos preguntamos, ¿no? ¿A mí me va a pasar? ¿O es verdad? ¿Es mentira? Entonces todo eso también ha sido como que un generador de estrés para algunas personas, que si bien es cierto, a muchas personas a través de esta cuestión de la pandemia, de irse a home office, tal vez les funcionó, tal vez mi trabajo me queda muy lejos y ahora el estar trabajando desde casa me ayudó como que a reducir o a tener más tiempo, porque reduje el tiempo que me traslada a mi trabajo. A otras personas no fue tanto, ¿no? Incluso hay pues las estadísticas, ¿no? Donde se han perdido muchos trabajos, que es otro factor que ha hecho que se incrementen los síntomas de depresión y de ansiedad. Y ya que ha pasado a través de un año, ¿no? Una vez que ya pasamos por todo esto, donde tal vez la noticia principal era la cuestión del COVID, pues como les menciono, ¿no? Ya un año se siguen presentando estos síntomas de depresión y de ansiedad, muchas veces que tienen que ver por la muerte tal vez de un ser querido, porque ahora hasta cambiamos los rituales, ¿no? De despedida, ya no podíamos ir a la funeraria, ni a ir al panteón, y ahora pues poco a poco hemos tenido un poquito más de movilidad ahí, pero aún así pues se presentan estos síntomas, ¿no? De lo que hemos pasado por el duelo, cambiando estos rituales, ¿no? Otra de las cosas que a mí me llama la atención es la cuestión de la ansiedad, ¿no? Si bien tal vez en un inicio se presentaban estos síntomas
de ansiedad por enfermedad, ¿no? De que me voy a enfermar yo, me va a pasar esto, y ahí empezaban, se activaba, ¿no?, la ansiedad y los síntomas, ¿no?, con la taquicardia, sudoración, temblores y pues un sinfín de síntomas más que podemos estar presentando una vez que tenemos la ansiedad. Pero ¿qué es lo que pasa ahora? Pues seguimos presentando ansiedad. Existe en esta cuestión pues de la ansiedad, pues vamos a ponerla común, ¿no? Y está la ansiedad, lo que es la ansiedad patológica, ¿no?, la ansiedad clínica, la que ya necesitamos ayuda especializada. ¿Qué es lo que pasa con esta ansiedad? Pues resulta que la ansiedad es esta respuesta adaptativa de mi cuerpo ante una situación que yo considero como una amenaza, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? Ya no hay ninguna amenaza enfrente de mí y aún así sigo presentando estos síntomas de ansiedad. Es decir, tengo estas falsas alarmas, ¿no?, que mi cuerpo reacciona cuando no hay nada enfrente de mí que considero una amenaza. Esa es una de las cosas que he estado presenciando ahora en la consulta, ¿no?, reciente. Pero una de las cosas que también se han ido reduciendo tal vez son estos síntomas de la ansiedad por enfermedad, pero se han incrementado los síntomas de la fobia social, que es algo que me llama la atención. ¿Y con qué lo relaciono? Pues que tal vez con esta restricción que empezamos a tener con nuestras relaciones interpersonales, ¿no? Empezamos a tener tal vez ya las juntas de mi trabajo por toda esta serie de plataformas, ¿no?, como en esta que estamos ahorita, ¿no? Tal vez en su momento yo en mi trabajo presencial estábamos varias personas y tal vez me sentía protegida o protegido porque tal vez la atención estaba en alguien que hablaba más que yo, o no sé, a alguien le tocaba hacer una presentación. Pero ¿qué es lo que pasa ahora con estas plataformas? Pues nos conectamos y estamos como si estuviéramos en primera fila ahí, ¿no? Entonces, al menos en mi experiencia, eso es lo que me han comentado en varias sesiones, ¿no? Sentir de estar como que expuestos, ¿no? Expuestas, ¿no?, ahí en las plataformas. Y tener que mostrarnos en cámara, incluso muchas veces pues desde nuestra casa, ¿no? Antes tal vez salía, iba a mi trabajo, a la escuela, y yo estaba ahí en ese espacio físico que no era mío y me adaptaba, ¿no? Pero ahora tengo que traer mi trabajo y la escuela a mi espacio de seguridad, ¿no?, a mi casa, ¿no? Entonces, por ahí se han estado presentando esta serie de síntomas que, si bien yo creo que muchas personas ya regresaron a sus trabajos presenciales, todavía queda un poco, ¿no?, de esas personas que todavía están trabajando desde casa, pero también están estas otras personas que perdieron su trabajo, ¿no?, tuvieron que cerrar algún negocio. Entonces también ahí se han estado presentando pues estos síntomas, ¿no?, de ansiedad y de depresión por estas pérdidas también económicas que hemos tenido. Yo creo que, por no decir que todas las personas, la gran mayoría, ¿no? Entonces, otra de las cosas que han estado incrementándose también es el consumo de sustancias psicoactivas, ¿no? Una vez que yo presento estos síntomas de ansiedad, de malestar, pues yo necesito tal vez algo externo a mí, porque ya intenté todo, pues ya intenté hacer respiraciones, ya intenté platicarlo, pero no me sale mucho, entonces busco como que una solución tal vez fácil, ¿no? Pues entre comillas, y se han incrementado este consumo de sustancias, ¿no? Y que a la vez yo creo que va relacionado también con esta cuestión que ahorita les platicaba Armida, ¿no?, el incremento de la violencia intrafamiliar, ¿no?, el estar pasando tanto tiempo en casa con mi familia, pues han habido muchos roces, lo que ha hecho que también se incrementara o tal vez iniciara, ¿no?, los casos de violencia, ¿no?, y al igual que los casos de abuso sexual, lo que yo creo que es lo que hemos estado viendo en las estadísticas, ¿no?, de cómo ha venido incrementándose todo este tipo de situaciones y que pues también van relacionados a consecuencia de esto, pues todos estos síntomas de depresión y de ansiedad que les digo, ¿no? Y agréguenle con esta cuestión de las pérdidas económicas, la pérdida de mi trabajo, la pérdida de algún familiar, y a pesar de que tal vez ya pasó un año o más desde que tuvimos la pérdida, pues también yo creo que estamos en este proceso de nuestro duelo, donde nos estamos enterando o adaptando, ¿no?, que ya no está esa persona con nosotros, ¿no?, o con nosotras. Y es a partir de ahí donde tal vez ya tengo un poquito más de tiempo para tener mayor movilidad, de salir, de convivir, ¿no?, y darme cuenta que las cosas ya no son las mismas, donde tal vez antes salía con mis amistades y éramos 5 y tal vez ahora ya no están todos o todas, ¿no?, o tal vez antes visitaba a un familiar y tal vez ya no está, ¿no?
Y tal vez ahí está esta cuestión también de las personas que han tenido secuelas del COVID, ¿no? Donde tal vez su vida ya no va a volver a ser igual que antes, ¿no? Si de por sí con todos estos cambios que hemos estado pasando, pues la vida ya creo que no va a ser igual a la de antes. Tenemos que aprender a adaptarnos de alguna manera, ¿no? A todo esto que hemos estado viviendo hasta el día de hoy, ¿no? Y como les digo, si bien hemos tenido, yo creo que mayor movilidad, mayor libertad, la vamos a poner así, de empezar a salir, de convivir, pues aún así se presentan también esta serie de síntomas también de continuar, ¿no? De probablemente de contagiarme, de que tal vez muchas personas salgo a la calle y veo que muchas personas no usan el cubreboca, ¿no? Y tal vez eso me vuelve como que irritable, ¿no? De por qué no lo están utilizando, o porque otras personas están más relajadas con estas pues medidas de seguridad, y a mí eso hace que incremente mi ansiedad, ¿no? Entonces, son esta serie de cosas que han venido pasando, y como les digo, en mi experiencia aquí en la consulta, que se han estado presentando, ¿no? Y que de alguna manera nos han venido afectando también la forma en cómo nos relacionamos con nosotras o con nosotros mismos, y también con las demás personas, ¿no? Al igual que el incremento, como les digo, pues de estos casos de violencia, ¿no? Y de abuso sexual, porque si bien las estadísticas no nos han dicho, yo creo que antes de la pandemia, esta diferencia, ¿no? De las cuestiones de género, ¿no? Cómo recae tal vez mucho trabajo más, y más la cuestión del trabajo doméstico en las mujeres, ¿no? Que también vino como que incrementar esa parte, ¿no? Y bueno, pues, ¿qué es lo que podemos estar haciendo, no? Una vez que me doy cuenta que ya pasó tanto tiempo y presento esos síntomas de ansiedad, ¿no? Ya sea niño, adolescente, persona adulta, ¿no? Y que yo esté presentando esto, bueno, el identificar, bueno, qué es lo que tal vez me está originando toda esta serie de síntomas, ¿no? Y muchas de las cosas pueden ser y siguen siendo, ¿no? La cuestión de la información, ¿no? Si bien, como les digo, ya tenemos más información, está la vacuna, están todas estas plataformas donde está llena de información, ¿no? Sobre lo que es el COVID, de investigaciones que se han hecho, pero aún así todavía sigue existiendo, pues esta otra parte donde hay como que estas notas amarillistas, ¿no? Donde también me doy cuenta que si las leo ya empiezo a sentir taquicardia o sentir sudoración. Entonces, la idea es nada más enfocarnos en esta información que tenga evidencia, ¿no? Que tenga evidencia científica, ¿no? Y que de alguna manera también cuestionarme, ¿no? Si realmente es necesario el preguntar o el estar al tanto de toda esta información, ¿no? Otra de las cosas es tener estos contactos sociales positivos, ¿no? Una vez, como les digo, que tal vez hace un año estábamos en contacto con nuestras amistades o nuestra familia a través de estas plataformas de videollamadas, y ahora tenemos un poquito más de libertad de ya ir a visitar tal vez a la familia o a mis amistades, pues también que en el momento que yo voy y los visito o que me visitan, pues que este contacto o este convivio que tengo con ellos y con ellas, pues de que sea algo positivo, no estar hablando tal vez de todo lo que ha venido pasando, sino tal vez disfrutar el momento, disfrutar el aquí y el ahora, ¿no? Y también tal vez enterarme qué ha venido pasando, cómo me siento, no tener esta convivencia, los vínculos donde yo siento esta confianza, ¿no? De poder hablar de cómo me siento, de qué pienso, ¿no? De la situación o de lo que me está pasando hasta hoy, ¿no? Esa es otra de las recomendaciones que podría darles. Otra de las cosas que también me llama la atención y que yo creo que se ha venido también presentándonos hasta hoy en día y que tiene que ver con la ansiedad es esta poca tolerancia que tenemos al malestar, ¿no? Si bien antes de la pandemia se hablaba mucho sobre estos temas de ser productivos, de si no estás haciendo como que algo, ¿no? Que te haga sentir que útil, ¿no? Tenías que estar buscando, ¿no? No sé, yo creo que al inicio de la pandemia también nos lo vivimos de esa manera, como con unos meses donde estábamos aprendiendo, ¿no? Entrando a un montón de cursos en internet, porque pues había mucha variedad, ¿no? De entrar a cursos gratuitos, de hacer ejercicio, de empezar dietas, de hacer un cambio, ¿no? En mi casa, ya que tenía tiempo de estar más en casa, ¿no? No todas las personas, pero pues los que estaban ahí, ¿no? Se hizo como que en algunos meses esta cuestión, ¿no? De estar más al tanto de nosotros, ¿no? Pero conforme fueron pasando los meses,
nos fuimos dando cuenta, pues que el estrés ahí estaba, pues, o sea, todavía no sabíamos qué iba a pasar con esta cuestión de la pandemia, con este virus, ¿no? Y entonces, tal vez en el transcurso de ese tiempo donde yo estaba atendiéndome, ¿no? Y haciendo ejercicio y así, pero también fui presentando como que estos síntomas de cansancio. Tal vez las personas que han estado en la primera línea, ¿no? A todos los médicos, enfermeras y todo el profesional de la salud que trabaja en los hospitales, ¿no? Con el estrés, yo creo que muy intenso que han estado pasando también, ¿no? Y si bien tal vez tratando de trabajar en estos autocuidados, ¿no? Pero si bien, como les digo, fueron pasando los meses y hemos sentido este cansancio, tal vez el hartazgo de estar muy al tanto cuando tal vez necesitamos solamente descansar, ¿no? Que es lo que tal vez mi cuerpo me pide, porque a veces tenemos la idea de que porque tal vez no estamos haciendo una actividad física y luego digo, ¿por qué me estoy cansada si no he hecho ejercicio, ¿no? Si no he estado en mucho movimiento, ¿no? Pero el estar con estos pensamientos repetitivos, con estas preocupaciones, también nos llega a cansar, ¿no? Entonces también es algo que se ha estado presentando, ¿no? Como les digo, esta poca tolerancia al malestar, ¿no? A sentirme inquieta o inquieto, tal vez el sentirme preocupado de que no sé qué va a pasar, no sé si voy a tener, me van a dar un trabajo, cuánto voy a durar ahí. Entonces, esa es otra de las cosas que he estado viendo, ¿no? En las sesiones, ¿no? Cómo a raíz de que yo aprendí tal vez socialmente, ¿no? De que tengo que estar siempre alegre, siendo productivo, haciendo muchas cosas, porque sí somos capaces de hacer muchas cosas, ¿no? Y podemos sobrellevar esta adversidad y ser resilientes, ¿no? Pero también es importante el darnos cuenta que también van a existir toda esta serie de sentimientos, vamos a ponerle que desagradables, que todos ellos tienen su función, ¿no? Y que tenemos que también darle el tiempo, ¿no? De vivirlas, ¿no? Y de estar en el malestar, de estar en el dolor, de estar en el aburrimiento, de estar en la tristeza, ¿no? Y que muchas veces el tratar de evitarlas, pues nos va a salir contraproducente, ¿no? Entonces, esa es otra de las cosas que tenemos que empezar a trabajar, ¿no? El afrontamiento al estrés, ¿no? Crear estas estrategias que me va a ayudar a sobrellevar estos como que síntomas de estrés o estas emociones o sentimientos desagradables y cómo voy a aprender a sobrellevarlos, ¿no? Que es algo que también se ha estado presentando, ¿no? Yo creo que todo esto lo podemos ir trabajando en la consulta, que a veces muchas veces nos preguntamos ¿para qué ir a terapia, no? Si tal vez no tengo un malestar muy intenso, pero muchas veces necesitamos orientación o muchas veces necesitamos platicarlo con alguien, ¿no? Que nos oriente, qué podemos hacer sin sentirnos juzgados o juzgadas. O muchas veces, créanme que muchas personas llegan y ya tienen la respuesta, ¿no? Simplemente necesitaban como que decirlo en voz alta, ¿no? Entonces, yo les sugiero esto, ¿no? Si muchas veces el malestar está presente hasta hoy en día, pues yo les sugiero la atención psicológica. Nunca está de más, ¿no? El aprender como que a trabajar, como les digo, en estos síntomas de estrés o puede ser de la misma ansiedad o depresión. Como les digo, a través de la pandemia, decía una psicóloga, no tenemos que preocuparnos por las personas que ya presentaban síntomas antes de la pandemia, ¿no? Las personas que empezaron a presentar síntomas al iniciar también la pandemia y también las personas que hasta la fecha continúan presentando esta serie de síntomas, ¿no? Entonces, en eso es en lo que nos vamos a enfocar, ¿no? ¿Por qué? Porque también es cierto que hay muchas personas que han podido sobrellevar, entonces tienen los recursos psicológicos para sobrellevar todo esto que ha estado pasando, pero también hay que ser muy conscientes que hay muchos factores allá afuera de los cuales no tenemos control, ¿no? Y que de alguna manera tal vez necesitamos ayuda a darnos cuenta, ¿no? De qué me toca a mí cambiar y que ya no me corresponde, ¿no? Y que a veces creemos que sí. Entonces, por mi parte es lo que les puedo compartir de lo que he estado viendo en la consulta, ¿no? De estas consecuencias psicológicas que a pesar de que ya pasó pues, más del año, ¿no? De que hemos estado viviendo en esta pandemia, donde ya también tenemos más movilidad, ya tenemos más libertad de hacer más cosas, ya salimos a la calle, ya también regresamos a nuestro trabajo. Y aún así, pues continuamos presentando estos síntomas, como les digo, tal vez en un inicio fue una cosa, tal vez ahorita ya el origen es otra, pero pues la idea
es el buscar esta ayuda especializada que nos va a clarificar, ¿no?, qué es lo que está pasando con nosotros y a tener estas herramientas para poder sobrellevar todo esto que hemos estado pasando, ¿no? Entonces, como ya les platicó también Armida, pues recuerden que están todos estos videos aquí en Facebook, están pues los podcasts, están en las otras plataformas donde estamos, ¿no?, en Evox, en Spotify, en YouTube, donde pueden escuchar ahí toda la información. Como les digo, hemos estado hablando mucho de estos temas, ¿no?, y más que nada porque hemos estado trabajando sobre ello en la sesión. Entonces, y los invito a que nos acompañen, ¿no? Sería todo de mi parte y ahorita les voy a dejar ya con mi compañera Alejandra para que ella les hable sobre pues, lo que ha pasado también en las relaciones en la familia, en la pareja, ¿no?, y lo que ella ha visto también en la consulta y que de alguna manera pues les pueda ayudar a ustedes a informarse, tal vez a tener respuestas, ¿no?, de preguntas que ahí tenían y que tal vez se animen a iniciar su proceso terapéutico. Nos vemos, bye bye. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Alejandra Gálvez y soy psicóloga clínica. Y el día de hoy te voy a hablar sobre la dinámica en las relaciones de pareja en tiempos de pandemia. Si bien es cierto, sabemos que la pandemia afectó a nivel mundial, pero pues en México también nos afectó. Y en este caso, se dieron muchas situaciones a nivel económico, a nivel social, no nada más a nivel sanitario. Se dieron muchas situaciones también a nivel laboral, ya que se perdieron pues demasiados empleos. Pero aunado a esto, también hubo afectación en las relaciones de pareja y en su intimidad. Entonces, no nada más afectó a todas las áreas que mencionábamos ahorita. Y como en este caso vamos a hablar en sí de cómo nos afectó a las relaciones de pareja, vamos a mencionar un poquito de qué afectó de manera general para poder entrar en el tema. En esta pandemia se llevaron a cabo medidas como el quédate en casa por parte del gobierno. Obviamente esto pues tenía el objetivo de disminuir los contagios y de que también no se incrementara la capacidad hospitalaria. Por tanto, pues la tendencia era trabajar dentro del hogar. Y en esta parte, entonces, entra lo que es la convivencia en las parejas. Y vamos a hablar un poquito sobre cómo estuvo, qué características estuvieron presentes durante esta convivencia. En esta convivencia sí hubieron muchos cúmulos negativos, hablando de los sentimientos. Muchas personas sufrieron ansiedad, depresión, fobias, que es el miedo excesivo. Y en este sentido empezaron a incrementar las terapias psicológicas. Esto estuvo precedido también por la afectación en las muestras afectivas de las personas, debido a que antes las personas interaccionaban un poquito más. El abrazo, el apapacho, el beso. Y ahora con las medidas de protección que se sugerían, pues las parejas tenían que tener un distanciamiento por precaución en muchos de los casos, ¿no? En la mayoría de los casos. Sobre todo esto lo pudimos percibir en el caso de las personas que trabajan en el área de salud, por ejemplo, que en mucho tiempo ellos no iban a sus hogares, o cuando iban por periodos cortos y con una protección, pues un protocolo muy bien establecido. Entonces esto también fue alejando un poquito más a las parejas en lo que es la interacción física.
Sin embargo, al evitar estas muestras de afecto físicas, pues tuvo un poquito de consecuencia aquí en las relaciones de pareja, al igual que el tener un poquito más tiempo, y de esto también quiero hablarte el día de hoy. En el confinamiento fue muy importante para que se diera una calidad de vida agradable, pues el nivel de habitabilidad, es decir, obviamente tú tienes que tener un hogar, pues para tener donde vivir. Y ese hogar en donde tú vives con las personas que interactúas, que es tu familia, pues tenía que tener ciertas características para que fuera un poco más funcional. ¿Cómo qué características? Como tener cierto número de computadoras, de dispositivos, de teléfonos, tablets, conexión a internet, el número de personas que habitan dentro de ese hogar, el sexo y la edad, por ejemplo. Entonces, de eso depende una buena interacción. Entre más personas, había más probabilidad de generar un conflicto. No necesariamente tiene que ser así, pero es una de las características, el número de personas que integran la vivienda. En este sentido, empezaron a haber cambios en la rutina de la familia, sobre todo en el cambio de la rutina de las parejas. Es cierto, es a tener un poquito más de tiempo para convivir. Entonces, en este sentido, las parejas empezaron a tener, y al tener más espacio de comunicación y sentirse mayormente compenetrados, entonces había también mayor individualidad. Entonces tenías mayor espacio en tu hogar. Este fue uno de los cambios también, que al haber más tiempo también había mayor oportunidad de tú tener tu espacio personal, de ser un poquito más individual. Sin embargo, también hubieron cambios debido a que muchas personas empezaron a llevar el trabajo a casa. Entonces aquí incrementó el trabajo en casa. En muchos de los casos, pues sabemos que las instituciones en un bajo porcentaje estuvieron trabajando algunas personas, pero en algunas instituciones pues no tanto, ¿no? Entonces el trabajo se lleva a casa, incrementa, pero también empezaron a incrementar los problemas, los conflictos interpersonales entre las personas, entre las parejas sobre todo, debido a que empezaron a tener mayor contacto. En esta situación no del todo ha sido positivo, si bien para algunas parejas ha favorecido el contacto, la compenetración, el tiempo de diálogo, de contacto, pero no para otras. En el caso de algunas parejas, pues esto fue perjudicial. Y un poquito más adelante les voy a explicar este tema que llegó a ser hasta pues un tema de divorcio, de llegar a considerar tema de divorcio. Entonces, al tener nosotros la individualidad que hablábamos de tener espacios privados, de alguna manera también esto no fue del todo muy positivo. ¿Por qué? Porque tenías más probabilidad de estar siendo observado, de sentir que tu espacio era invadido. No es igual como cuando tú te vas a trabajar y regresas y tienes ese periodo para ti. En este caso no, porque pues obviamente tenías la convivencia con tu pareja. Este fue uno de los cambios que hubo dentro de las relaciones de pareja. Otra situación que se dio fue los cambios en los círculos sociales. Y llámese a esto contacto con familia, contacto con amistades o amistades del trabajo. En esta parte, pues nosotros con las personas
y también tenemos contacto a nivel. Entonces, al tener este contacto con las personas, nosotros satisfacemos una parte de nuestra necesidad afectiva. Pero, ¿qué pasa al momento de sentirnos limitados? Porque no podemos tener contacto externo con ellos. Nosotros entonces empezamos a requerir más de nuestra pareja, más necesidad afectiva y más necesidades de atención. Eso fue otro cambio. ¿Por qué? Porque nosotros exigimos a nuestra pareja eso que nosotros cubríamos en la sociedad. Otra situación que se estuvo presentando también dentro de las relaciones de pareja fue esta situación de la frustración, de la depresión, de las irritabilidades, y quienes mostraban mayor queja, y quienes han mostrado mayor queja de conflictos entre pareja, las mujeres, según las estadísticas. Los hombres también han mostrado queja, pero estos han sido en un menor porcentaje que las mujeres. Entonces, el mayor problema se presenta en la queja de parte de la mujer y también en parejas jóvenes. También se han presentado este tipo de quejas. En parejas que tienen muchos años juntos, no se ve mucho esta situación, debido a que ellos han aprendido a través de los años a fortalecer su relación, a saber cómo salir adelante de situaciones difíciles, y al encontrarse bien compenetrados, entonces con estas características ellos han fortalecido su relación a través de los años. Y ante esta situación de la pandemia, pues fue un poquito como un refuerzo, y entonces en este caso hay mayor durabilidad y probabilidad también de seguir adelante como relación de pareja, y enfrentan este tipo de situaciones pues con mayor seguridad, ¿no? Como pareja. Dentro de las tensiones y los conflictos que se presentaron dentro de las relaciones de pareja es el estrés que ellos estuvieron viviendo. Una disculpa porque se nos cortó el video, pero seguimos. Entonces les mencionaba que parte de las tensiones en las relaciones de pareja era uno por causa del estrés debido al encierro. Entonces muchas parejas empezaron a tener situaciones de tensión, de estrés, debido a que no se podía ir a supermercados, incluso si querías ir a caminar, pues hubo un tiempo en que estuvo demasiado restringido. Entonces hubo un horario donde tú ya no podías salir. Este tipo de situaciones empezó a generar estrés. Otra situación que se dio como tensión en las relaciones de pareja fue esta parte en donde nuestra pareja, sea hombre o sea mujer, estaba pegado a su celular constantemente. Entonces, ¿qué sucede? Que en vez de estar pendiente de mí, está pendiente de su celular. Esta fue otra de las situaciones que provocó tensiones dentro de la relación de pareja. O la falta de conversación, el convivir constantemente también fue una pauta para dejar de lado la comunicación, dado que te veo todos los días, entonces ya no tenemos temas de conversación. Esa fue otra situación. Y también otra situación es qué es correcto y qué no es correcto hacer durante la pandemia. Entonces, este tipo de situaciones también llegaron a provocar roces entre las parejas. Ahora, muchas parejas también dentro de esta situación empezaron a plantearse la situación del divorcio. Empezaron a retomar esta situación. Está tan mal la situación entre nosotros que, ¿sabes qué? El divorcio. ¿Por qué? Porque ya no nos aguantamos, pero estas situaciones no son provocadas en sí por lo que es la pandemia. Estas situaciones ya vienen arrastrándose de tiempo atrás
de conflictos anteriores que traen como pareja. Sin embargo, dentro de las estadísticas, en China, en una de las ciudades, se vieron más casos de divorcio. No recuerdo exactamente la ciudad, Xi'an, no recuerdo cómo se llamaba la ciudad de China. Entonces es donde se presentaron el mayor número de divorcios. Y a este periodo le llamaron COVID divorcios, de hecho, por esta situación que se estaba presentando en este periodo. Esa fue otra de las situaciones. Ahora, la falta de comunicación. Hablábamos ahorita que no en todas las parejas se dio una adecuada comunicación, de lo contrario, fue una de las situaciones. Incluso se dieron situaciones de desamor a causa de esos roces, de esas convivencias y estas situaciones anteriores que ellos ya traían. También llegaron a surgir situaciones de nuevas parejas, es decir, de infidelidades, también se dieron. Los celos también estuvieron presentes y fueron factor importante dentro de la relación. Violencia y maltrato se incrementaron en este periodo dentro de las relaciones de pareja. ¿A quiénes afectó en la cuestión sexual? Afectó más que nada a los jóvenes y a las parejas que tenían un distanciamiento, es decir, que vivían en otros hogares. ¿Por qué? Por lo que mencionábamos ahorita, ¿no? Por la falta de contacto físico. Entonces, esta fue otra situación, si bien también fue muy importante el estar juntos en casa. También recordemos que por decirlo de alguna manera, se bajó la intensidad de la sexualidad debido a que no había privacidad. Entonces, esta fue otra de las situaciones que se estuvieron viviendo dentro del hogar en las relaciones de pareja. Había mayor estrés, mayor cansancio, y si hablamos también de lo que son las redes sociales y si hablamos de las plataformas, de los chats, estas situaciones también provocaron situaciones de infidelidad. Entonces, también a quien afectó a las parejas que no es bien visto por la sociedad una infidelidad, pero a las parejas extraconyugales también les afectó debido a que no podían verse, no tener contacto sexual o contacto físico, había frustración y había una serie de características que también fueron, pues, que repercutieron en este tipo de relaciones fuera del matrimonio. Hablábamos también de lo que son las plataformas, redes sociales. Aquí también fue otro factor para que se dieran las infidelidades o el cibersexo o la pornografía, que incrementaron también. Hubieron plataformas que tuvieron un incremento impresionante y este tipo de chats también, pues su objetivo era tener situaciones de infidelidad con otras personas desconocidas. Entonces, esto es un tema bastante amplio en sí, lo que es relación de pareja y todo lo que vinimos arrastrando en esta pandemia. Y por mi parte, el día de hoy vamos a concluir hasta este punto. Pero antes de concluir esta transmisión, vamos a hacer una pequeñita pausa para que mis compañeras también estén presentes en el cierre. Gracias. Bueno, pues ya platicamos las tres de los temas. Espero que les haya gustado esta información, que se hayan respondido preguntas. Si quieren ver el video después, si tienen alguna duda, pues ya saben, como les comentamos, ¿no? Estamos en las redes sociales, en Facebook, estamos en Twitter, en Instagram, y acuérdense que tenemos también los podcasts en iVoox, en Spotify y en YouTube. Y pues de mi parte es todo. Ahora les cedo la palabra aquí a mis compañeras Alejandra y Armida. Pues muchas gracias por habernos escuchado, por ser parte de CICAF.
durante todo este tiempo que tenemos pues este consultorio, el cual siempre ha sido el objetivo trabajar en pro de la salud mental y formar una comunidad en la cual todos podamos aprender más acerca de lo que es la salud mental, el diario vivir y cómo a veces nuestras emociones son importantes y aparecen, ¿no? Como dijo Paloma, síganos en redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter también. Contesten nuestros posts. La próxima semana vamos a estar haciendo unos posts de ansiedad, a ver qué tal andan con la ansiedad después de la pandemia, como ahorita lo vimos. Y recuérdenos también los canales de YouTube, nuestros podcasts, suscríbanse, compartan. Y sobre todo, pues comenten, ¿no? Para nosotros es muy importante la retroalimentación y que ustedes sean parte de SICAF, porque gracias a ustedes también estamos aquí, ¿verdad? Así es. Pues sería todo de nuestra parte y pues nos vemos en una próxima transmisión que hagamos. ¿Por qué no vamos a preparar ahí proyectos? Y nos siguen escuchando nuestros podcasts y pues ya saben, también se pueden comunicar al teléfono 6623-552770. Bye.